Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, muy de buenas. Les saluda a su servidor y amigo Alex Amaya. Y hoy un programa muy especial. Tengo una persona muy especial conmigo. Me acompaña un ser humano maravilloso. Primero quiero saludar, que es mi costumbre, y darle los buenos días a mi querido José David García Mosqueda. Mi querido David. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Muy bien aquí, contento de estar contigo el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, van a ver qué tamaño de programa el día de hoy. José David García es escritor, es speaker, es investigador, es vocal de la Asociación Contemporánea de Escritores Mexicanos, ACOM, miembro también de la Red Iberoamericana de Escritores. Él es originario de Uruapan, Michoacán, y tiene una obra que vamos a desmenuzar el día de hoy con otro enfoque completamente diferente, que se titula Yo soy Flap. Flap se refiere es mejor conocido como labio y paladar hendido en todo el mundo. Eso significa la palabra flap, labio y paladar hendido. Así se conoce en todo el mundo. Y él escribe un libro, justamente una obra literaria, que se titula Yo soy Flap. Son relatos de la fisura del labio alveolo, palatina o labio y paladar hendido. Eh, David es un verdadero ejemplo de resiliencia, de cómo darle vuelta a las cosas, de cómo sobreponerse a una situación difícil y complicada. Vaya forma de asumir esta. Quiero utilizar la palabra correcta, mi querido David. Quisiera hablar de tu condición, porque más bien es cómo, cómo se logra darle vuelta, se logra solventar, se le hace frente a esta condición. Entonces, pero hay una historia. Hemos platicado en un par de ocasiones, pero primero vamos a empezar definiendo cuál es la condición de David García. ¿Qué significa flap? Y de ahí partimos. ¿Qué es flap? ¿Y a qué te refieres cuando dices, es evidente, yo soy flap? Buenos días y adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues mira, la significa cintura, labio, alveolo, palatina, como la acabas de mencionar, más conocido como labio paladar hendido o también labio leporino y paladar hendido en todo el mundo. La significa dos formas. Tiene dos términos. Labio leporino es una malformación, no malformaciones congénitas de nacimiento y afecta en la parte del labio y el paladar. Son dos diferentes. Esta condición también tiene dos características: paladar blando y paladar duro. El paladar blando afecta la parte del lenguaje y la parte del paladar. Y paladar duro afecta la parte de los dientes, la mandíbula. Por eso se llama en términos médicos flap, cintura, labio, alveolo palatina o LPH, labio paladar hendido. Son los términos más conocidos y más comunes que se deben de llamar al labio paladar hendido. Adelante. Bien, entonces ya vimos todo lo que esta condición afecta. Tú naciste con todas estas condiciones, mi querido David.
Así es. Y hay todo un sistema de creencias con respecto a esta condición que no dejó de afectar o de ser señalado, mi querido David. ¿Qué es lo que este sistema de creencias, cuando ven que un niño nace con esta condición, cómo lo empieza a señalar la gente? Y la gente, ¿qué dice? Lejos de la explicación médica, ¿por qué se da este tipo de situación? ¿Cuáles son esas creencias o eran esas creencias? Y también hay que cambiar esos paradigmas. Adelante. Y mira, esta condición tiene varios mitos y creencias. Uno de ellos es más conocido y que hoy en día todavía se utiliza es el eclipse. ¿Sí? Que dice que cuando el sol y la luna se juntan y empiezan a dar un beso y todo, significa que el niño va a nacer con labios leporino. ¿Por qué? Porque el sol y la luna lo mueven en el labio. De tal manera, el niño va a nacer con esta misma condición. Científicamente, esto es falso. Hasta hoy en día no es cierto, no está comprobado que afecte el embarazo. Pero sí hay muchas religiones que hablan de esto y que son creencias también. Por ejemplo, en algunas religiones que creen que este niño es el demonio. Por lo tanto, tienes que sacrificarlo a Dios Sol para darle de comer. En otras religiones es todo lo contrario. Lo tratan como a un rey, como a un Dios de maravilla. ¿Sí? Por lo tanto, hay diferentes creencias. Y de esta manera, la mamá tiene que cuidarse, protegerse con un segurito o un listón para que el niño no nazca con esta malformación. Lamentablemente son creencias que vienen desde la antigüedad, desde la era prehispánica, y en todo el mundo es escucha. Es válido porque la gente de los antepasados, eso es lo que fue, y aún hoy en día se sigue escuchando. Pero repito, científicamente no es verdad, es falso. También muchas de las personas nos dicen que somos demonios, es contagioso, esto es castigo divino, que Dios castigó a mi mamá, a nuestras madres, o portarse mal. No es cierto, es una enfermedad, y no es una enfermedad, es una condición que se puede recuperar, que se puede restaurar, o varias cirugías, tratamientos que pueden ser de 1 a 16, 20 cirugías durante un tiempo especificado, 20 o 30 años hasta la adultez. Lamentablemente debemos terminar con estas creencias y mitos que son falsas, que no son verdades hasta hoy en día. Y la gente lo sigue creyendo. Debemos eliminar ya todo esto realmente. David ha hecho mucha conciencia con respecto a esta condición y lo ha vivido en carne propia, ¿no? El hecho de que digan, el niño nació deforme, o sea, fuerte, nació con condiciones diferentes y tenemos que cambiar esa percepción. Lo acaba de comentar, desde épocas prehispánicas y en diferentes culturas se ha visto como un castigo. Y luego él decía, pues ese niño debía ser destruido, ¿no? O sea, en otras, mimado y adorado, ¿no? Como si se tratara también de una condición única, ¿no? En algunas religiones se cree, vaya ignorancia, que es fruto del pecado y por lo tanto se puede llamar que es un castigo divino, ¿no? Estamos ante una condición que no deja de ser una malformación congénita. Es una malformación congénita que nada tiene que ver
con la luna, con los seguros, con el castigo divino, que si el papá hizo, que si la mamá hizo, que si tomó de más, que si tomó de menos. Y esta malformación congénita justamente está presente a la hora de nacer. El labio y paladar hendido o flap es una condición. Ojo, yo tengo tema y es aquí donde empezamos a desmenuzar. Uno, en hablar de una discapacidad. Uno. Dos, porque si lo vemos bien, con un buen tratamiento, con un buen seguimiento, que también vamos a hablar más adelante, esto no impide a las personas en condición de FLAP cumplir con sus metas, cumplir con sus sueños, hacer una vida normal en todas las dimensiones de la vida. Y entonces nos quedamos con la parte de la incapacidad, con pensamientos limitantes, y en este contexto muchas personas no pueden avanzar en sus vidas. Ojo, quiero hablar de la incapacidad o de la visión de incapacidad que tenemos en todas las esferas de la vida, que no son otra cosa sino pensamientos limitantes. ¿Cómo has solventado tú esto, mi querido David? Mira, para esto, con el apoyo principalmente de tu familia, principalmente. Si no tienes el apoyo de tu madre, de tu familia, de tu papá, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque realmente está demostrado que si no fuera por ella o por ello, yo no estaría aquí, yo no estaría escribiendo mi libro y haciendo presentaciones. ¿Sí? Los valores son muy importantes desde primera instancia, son importantísimos el apoyo de la familia. Y la familia se deja llevar por las opiniones ajenas de los amigos de la misma familia, no lo va a lograr, no va a llegar a ningún lado. Entonces, el apoyo familiar es muy importante a partir de tu nacimiento, a partir de tu diagnóstico, es importantísimo el valor, el apoyo, la empatía y el respeto, la paciencia más que nada de toda la familia y de uno mismo. Importantísimo lo que nos dice mi querido David. Cualquier situación física o condición física solamente va a ser solventada si contamos con esa red de apoyo, con la familia. Quiero situarme en tu infancia, David. Adelante. Vamos a hacer un regreso a tu infancia. Y quiero una entrevista distinta con respecto a algunas otras ocasiones en las que he tenido la oportunidad de abordarte y de contar tu historia, de sumarme a contar tu historia, que de verdad es una historia encomiable, es una historia de éxito, es una historia de amor, es una historia de constancia, es una historia de lucha, es una historia de perseverancia, la historia de David. Querido David, nos situamos en la infancia. ¿Tú recuerdas cuando tomas conciencia, mira, de que tienes una condición diferente, de que no tienes unas condiciones diferentes a los demás? ¿Tú recuerdas eso? La primera vez que tomas conciencia de que no hablas igual, no te sientes igual, no te proyectas igual, de que no te miran igual. Adelante, David. Ya entramos en lo menos bueno, ¿verdad? Mira, y recuerdo, y lo recuerdo muy bien, fue un valor, 7 años, cuando me di cuenta. Pues, obviamente, los compañeros, las algunas familias secundarias, amigos, vecinos, se burlaban de mí, ¿sí? Me hacían mucho bullying por mi condición, por mi lenguaje, me decían cosas muy, digamos, muy feas. Por ejemplo, boca quemada, onejo, cuerpo, trompudo, entre muchas. Y ahí fue, y ellos se alejaban de mí, mis compañeros se alejaban de mí, porque no querían hablar conmigo,
Porque tu misma mamá le decían, era contagioso, era una enfermedad, y que no se juntaran conmigo, y no me hablaran. Entonces me alejaban de mí, me dejaban solo, y ahí fue donde me di cuenta de la realidad, de que mi vida no iba a ser muy fácil, tenía que trabajar en ello, tenía que aceptarlo para poder enfrentar la realidad y acercarme a ellos, platicar, hablar con ellos y poder hacer amigos. Y algunos quedaban conmigo, otros se alejaban de mí, pero me quedaba yo con los que quedaban conmigo, con eso era suficiente, prácticamente. Querido David, para un niño de 6 años, el estar enfrentando el bullying, el estar escuchando frases de los niños constantemente, sistemáticamente, no solamente las frases de los niños, de por sí te sientes diferente. Segundo, escuchas eso de los niños. Y tercero, todavía ves niños que se alejan. ¿Cómo fue ese choque psicológico en silencio? Cosas que no se cuentan a lo mejor en el libro. ¿Qué lograste, qué lograste sentir? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Finalmente nos dices, pues me quedé con los niños que sí se juntaban conmigo. Pero, ¿cómo te afectó? ¿Cómo lo Y mira, asimilaste? ¿Y cómo lo sufriste? bastante. Ese mismo día, de hecho, fue, le digo a los 7 años, estaba en la escuela, y íbamos a salir a ver juegos, del salón a ver juegos. Cuando pasó todo eso, me fui a comerme lo que fue mi lonche abajo de un árbol, ¿sí? Me quedé yo solo, alejado de todo, abajo de un árbol y empecé a comerme mi lonche. Prácticamente ese día fue cuando detonó todo. Empecé a pensar, o se burlan de mí, o se alejan de mí, o no juegan conmigo, o no pasaron aquí. Mi mente empezó a indagar muchas preguntas y respuestas, y empecé a llorar en ese momento, prácticamente. Después de unos 5 minutos de lágrimas y todo, me levanté, ya con más fuerza, más valiente, y me fui con ellos, con mi compañero, y me acerqué y me dije a mí mismo, "Ya, yo voy a hablar como pueda y como quiera. Las personas que me acepten, bienvenida, y las que no, pues se van a alejar". Y poco a poco, de esa manera, me fui involucrando con mis amigos, compañeros, hablando, platicando, aunque no me entendieran. Yo trataba de que ellos se acercaran a mí y yo a ellos, aceptando los dos al mismo tiempo. Algunos se fueron, otros se quedaron, como te digo, y pues aquí estoy. ¿Sí? No hablo, trato de hablar y me entienden, bienvenido, y si no, pues adiós, muchas gracias, te agradezco todo. Y aquí estamos tratando de superar todo cada día más, porque hoy en día hablo un poco más todavía que de niño y de adolescente. Tengo mi lenguaje más fluido a diferencia de hace 20 años. Ha cambiado mucho, la verdad. ¿Tienes, tienes ese gesto de fuerza para poder entrar con tu círculo de amigos y romper esa tensión que había después de haber llorado? ¿Cómo apoya la escuela? Vamos a entrar a la familia. En primera instancia, ¿qué recursos te ofrece la escuela? ¿Quién te tiende la mano? ¿Quién te hace la diferencia? ¿Quién te hace entender eso? Ya en casa, en unos instantes vamos a hablar. En la escuela, ¿quién te pone en contexto? ¿Quién te ayuda? ¿Quién te revoluciona? Si hubo esa red de apoyo, no hubo esa red de apoyo. Y mira, en aquel tiempo, los maestros tuve mucho apoyo con ellos, bastante, la verdad. Los maestros me apoyaron mucho porque en el primer año, duré un año de 1 a 4 años con la misma maestra, me dio 4 años consecutivos.
por lo cual no tuve ningún problema con ella. Entonces hubo mucho apoyo en ella. En el quinto año me dio un maestro y también no tuve ningún problema. De hecho, cuando hubo años de maestros, a mi mamá hablaba con ellos para darle una explicación de mi lenguaje, de mi situación, y lo comprendían. También recuerdo que cuando hice cambio de maestro de cuarto a quinto año, la maestra de cuarto año habló con el maestro de quinto para darle la explicación de mi vida, de mi lenguaje y todo, y también no hubo ningún problema. En estos años también hubo cambio de maestro y pasó lo mismo. Tanto mi mamá como el maestro hablaron con la maestra nueva para darle la explicación y no tuve ningún problema. Los problemas eran más que nada con mis compañeros alumnos y también en la secundaria con alumnos y otros maestros y tuve algunos problemillas de lenguaje y todo. Pero todo lo demás, todo muy bien, la verdad. ¿Hubo algún maestro que te haya hecho ver tu suerte, que no haya entendido bien tu condición? Así como al 100% no, pero sí había problemillas de lenguaje de que no me entendían. No les decía una otra, ellos entendían otra, o cuando pasaba a dar un tema al juez de pizarrón, los alumnos realmente también se burlaban de mí y todo, tuve varios problemas con eso, pero no tal al 100% no. Digamos, problemas comunes, entre comillas, y lo pudimos solucionar, arreglar con los maestros y alumnos. Y también hubo mucho apoyo con los maestros. Había una maestra, la cual no conociste en aquel tiempo, era María de los Ángeles Pérez Ayala, mi madrina de secundaria. Tuve el apoyo total con ella durante los 3 años. La verdad, una linda maestra, linda mujer. Quiero hablar, si me apuras, creo que conocí a María de los Ángeles. Así es. El La día de conocí presentación del libro. la conocí en Uruapan, Así pero es. déjenme decirles que hay personas que cuando vivimos una condición se convierten en ángeles. Tiene el apoyo en la primaria, sufre en la primaria. Hay muchas cosas que un niño no entiende, por más que le expliquen, y trata con sus propios recursos de salir adelante. ¿Cómo influye? Insisto, todavía falta la parte de lo que significaron tus papás, tu mamá, que también tengo la dicha y la fortuna de conocer. No tienen ideas, no tienen idea, amigos, pero yo he llorado mucho la historia de David, siempre lo cuento. Yo recuerdo que en una presentación estábamos en Canacintra y nada más estaban los reflectores con David. Yo me senté al lado de David. Bueno, no me senté, estaba parado al lado de David. Cuando él contó su historia, el público estaba haciendo mutis, o sea, con un sentimiento, pero quiero decir, hubo un ángel en tu vida, que es María de los Ángeles. Cuéntanos de María de los Ángeles, de esta maestra. Y mira, ella fue mi madrina de secundaria, mi maestra de matemáticas en primer año. Y durante todo el año tuve algunos problemillas con algunos maestros por mi lenguaje. Y yo hablaba con ella y ella me ayudaba mucho, hablaba con ellos, siempre intervenía, siempre estaba al momento, me apoyaba con ellos, tanto mi madre también. Y al final, ella me dio un año de matemáticas, y ya el segundo año tercero ya no me dio, pero sin embargo me estuvo apoyando durante los 3 años. En todo, tanto en la materia como en lo personal, en mi lenguaje, me apoyó. Y al final de secundaria, yo le cogí a ella como madrina, y como agradecimiento, y ella aceptó, y pues ahora fue mi madrina, y ahora todavía nos seguimos viendo, la amo y todo, y realmente una gran mujer, una gran persona, y siempre lo ha sido conmigo y me lo ha demostrado. Había 200 personas, 250, no recuerdo cuántas, en un salón en el centro de Uruapan cuando David presentó su libro. Y yo había escuchado mucho hablar de María de los Ángeles y por fin pude conocerla. Señorón, de verdad, una persona ya mayor, una persona que le cambió la vida a David. Y la pregunta es, cuéntanos, mi querido David, ¿cómo desde las primeras etapas de tu vida comenzó
de alguna manera, porque sí fue un calvario, o sea, no fue fácil pasar para llevarte. ¿Cuántas operaciones llevas? Desde pequeño, ¿a dónde te llevaba tu mamá? ¿Cómo lo hicieron financieramente? ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron fuerza? ¿Qué significó tu familia en hacer la diferencia contigo? Mira, a partir del nacimiento hubo muchos comentarios muy malos, tanto de familia como de amigos, vecinos y todo. Pero gracias a eso, mi madre no me dejó, no abandonó esa parte. Todas mis cirugías fueron a partir del nacimiento en Morelia y en Guadalajara, Jalisco. ¿Por qué? Porque aquí en Uruapan, Michoacán, no había especialistas de ninguna índole. No había nada. Por lo tanto, me mandaron a Morelia. De Morelia a Guadalajara y fueron 16 cirugías durante 20 años. ¿Sí? Afortunadamente, todas mis cirugías fueron por parte del seguro social. Porque el padre tenía trabajo y tenía seguro. De ahí todo comenzó el calvario a partir de ese día, a Morelia, a Guadalajara, y Homero, y los míos, viajes largos, en aquel tiempo eran 6, 7 horas a Guadalajara, imagínate ir y venir, quedarnos 2, 3, 4 días en Guadalajara, muy complejo. Algunos amigos de Guadalajara también nos apoyaron muchísimo. Juan Carlos López Bella, que tiene un restaurante actualmente, también nos apoyó bastante. Y también está en mi libro. Para aquellas personas que son de Guadalajara pueden comprar mi libro El Fuente del Centro Médico y Occidente en el restaurante de mi capita. O Juan Carlos López Bella, mi amigo, ahí lo tengo también. Muchas gracias. Eh, Muchísimas operaciones. ¿Cuántas hasta la fecha llevas? 16 cirugías. 16 durante 20 años. 16 cirugías durante 20 años. ¿Qué es lo que te han hecho en esas cirugías, querido David? ¿Y cómo es que ha La evolucionado? reparación del, la reparación del labio, la reparación del labio fueron 2. La reparación del paladar en la parte de arriba fueron 3. La reparación de la nariz, del tabique, la ortodoncia, no del oído, y también esta audición tiene muchas complicaciones, entre ellas el oído. Durante el tiempo te pueden dar infecciones y tienes que operarte de inmediato. Otra de las complicaciones es la nariz, respirar, no podemos respirar adecuadamente, tenemos que trabajar en ello, el lenguaje te afecta 100% y tienes que trabajar. Por lo tanto, también un odontista, dentista, maxilofacial tiene que intervenir en tu mandíbula para corregir los dientes. Y en este caso son varios especialistas los que tienen que intervenir en esta audición, de 1 a 7 o 10 médicos de diferentes especialidades. Y todos fueron en Morelia y en Guadalajara, Jalisco, y aquí en Uruapan las últimas. Así es. ¿Cómo ha evolucionado la ciencia con respecto a esta condición de FLAP y con respecto a estos especialistas? Intervienen de 7 a 8 especialistas. ¿Ha mejorado hoy en día o era muy diferente antes? Y mira, en aquel tiempo no había nada de tratamiento, no había especialistas. El primer especialista que en Uruapan llegó en los 90, imagínate la diferencia. Y hoy en día ya ha mejorado el tratamiento. ¿Por qué? Porque a partir de los 90 nació una placa moldeadora que va en la parte de abajo del paladar, y esta sirve para alimentar al niño, para poderlo alimentar y corregir la parte del labio y el paladar, y de esta manera poder operar al niño a partir de los 3 meses. ¿Sí? La cirugía del labio a partir de los 3 meses después del paladar. Entonces, esto ha mejorado mucho para el niño entre a los tratamientos a temprana edad, es lo más recomendable. A diferencia de hace 45 años que no podían alimentarlo como tal, habían alimentado con sonda durante un tiempo, después con biberón, y efectivamente ahora no, ahora se puede alimentar al niño con esta placa para el niño que pueda operar a un determinado tiempo, 3 meses, año y medio, y en adelante la cirugía secundaria. Y ha mejorado mucho
hace falta mucho trabajar en la parte de tratamiento, falta mucho, pero ya ha mejorado hoy en día. ¿Qué le recomendarías a las familias que tienen a un hijo con esta condición de FLAP, labio y paladar hendido, para que puedan a temprana edad coadyuvar a su mejora temprana? Y mira, primero en nada, paciencia. Paciencia, amor y respeto, empatía. Primero en nada, porque a partir del diagnóstico, la mamá le baja moralmente, emocionalmente, y hay emociones y sentimientos encontrados. A partir de ese momento, paciencia, primero en nada. Todo se puede lograr. Y tienen el seguro social, váyase por medio del seguro social. Y el proceso es el mismo, es igual. A diferencia de un hospital privado, es más costoso. Hay que buscar información también. Hoy en día ya hay fundaciones que apoyan y dan el tratamiento a partir del nacimiento a estos niños. Y le dan el tratamiento y seguimiento hasta la vida adulta. Esa es una ventaja hoy en día. Hace tiempo no había información, no había fundaciones como hoy en día. Entonces pueden pedir información y llevar a los niños a un estado, ya sea Guadalajara, México, en diferentes partes de la República ya hay, y pueden apoyar y ayudar a todos los niños con esta condición. Ahora lo cuentas, me imagino a ese David de 6, 7 años llorando en el recreo de la escuela porque los niños se burlaban de él, y después me dices 17 operaciones que has tenido, y después el hecho de que te alimentaran con sonda, pero hay alguien de quien no hablamos porque todo siempre se centra en ti. Y medio tocaste el tema donde dices, los papás a veces se bajonean, los papás a veces se desconciertan. ¿Has platicado alguna vez con tu familia, con tu mamá, la otra cara de la moneda, cómo pasó este momento difícil y cómo ha pasado todo este proceso? Porque no deja de ser difícil, lo hacen con todo el amor porque ponen el corazón por delante. Eso no tiene, vaya, no tendríamos por qué discutirlo, ¿no? Ni siquiera hablarlo, porque lo sabemos, el amor que ponen por delante. Pero también no solamente hay que darle algún consejo a los niños, ¿no? A los jóvenes que están pasando en esta condición. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo lo pasó? Es evidente la respuesta, pero quiero que nos cuentes un poco qué te han contado, qué pasaba por la cabeza de tu mamá, qué pasaba por la cabeza de tu papá, qué pasaba por la cabeza de tu familia. Y mira, en aquel tiempo no había cómo diagnosticar, no había tecnología, ¿sí? Entonces, mi mamá se dio cuenta hasta que yo nací. Imagínate el cambio de diferencia de hoy, porque hoy en día Se nos está frizando hasta yo nací, mi mamá se dio cuenta, las emociones, imagínate en ese momento, emociones y sentimientos encontrados, la culpa, el miedo, ¿sí? Felicidad, aleluya, todo, y mi mamá, mi papá, también, el miedo de qué van a hacer, cómo le van a hacer, cómo lo van a alimentar, a dónde van a ir, y tanto deben ir a hacer para la cirugía, tratamiento, ¿sí? En ese momento, como te dije hace un momento, había muchos comentarios negativos, tanto de familia, amigos. Sin embargo, mi mamá se dejó llevar por las opiniones de los médicos. Es muy importante seguir las opiniones y las indicaciones de los médicos, todo el proceso para que el niño pueda tener esta cirugía. Entonces, hoy en día ya hay, y en aquel tiempo no había psicólogos. Hoy en día ya hay psicólogos y son muy importantes para la familia, para el niño, para la adolescencia. Y en aquel tiempo no había, entonces el único psicólogo eran los médicos y mi mamá. Y el bullying, la discriminación y la humillación eran los psicólogos de aquel tiempo. Hoy en día ya hay y se puede trabajar en conjunto para los papás,
no sufran este tipo de emociones y sentimientos encontrados, o es muy complejo, es muy difícil para ellos, no saben qué hacer, la culpa y el miedo, la aleluya al mismo tiempo. Es muy complejo entonces y hay que trabajar mucho en ello. Vaya tiempos en los que le toca transitar por esta condición a David, como dice, no había la estructura ni médica ni psicológica, no me imagino en lo financiero también, porque todo viaje cuesta, el cómo te vamos a alimentar, el cómo nos vamos a trasladar. No, ojo, resulta fácil decir me trasladaron, no, era hospedaje, era comida. Y David, después de 17 operaciones tratando de rearmar su vida, ¿no? Hoy en día las condiciones han cambiado mucho con respecto a antes. Ahora retrospectiva, hay una parte donde tú decides contar tu historia. ¿En qué momento después de todo este proceso que has vivido, médico, psicológico, familiar, personal, decides que debes contar tu historia? Actualmente estudié, en el 2012 estuve estudiando la preparatoria y después la universidad. Y durante ese tiempo me di cuenta que había mucho que trabajar en mi persona y apoyar y ayudar a las personas con esta misma condición. No sabía cómo, me empecé a empapar en la universidad y me di cuenta que por medio de un libro podía estudiar, podía aplicar toda mi persona, mi perspectiva. ¿Por qué? Porque yo ya tenía la experiencia personal en tratamiento, cirugía, viajeros, ida y vuelta a Guadalajara, Morelia. Ya tenía la experiencia personal, emocional, sentimental. Ya tenía la experiencia laboral y educativa. Entonces ya tenía un camino recorrido todo el tiempo a mi largo de mi vida. Y ahí fue donde me di cuenta que podía plasmar mi vida, mi historia, para ayudar a todas las personas con esta condición. Porque hace falta mucho trabajar en esta parte, muchísimo, y mucha gente desconoce, no tiene información. Afuera de los pueblos, la banquería, gente que no tiene cercanía a un instituto de seguro social, a un hospital, que tiene desconocimiento de todo esto. Entonces, por medio de un libro es buena idea para apoyarlo y ayudarlo y hacer presentaciones para ayudarlo y apoyarlo y darle el seguimiento de lo que se debe de hacer para este tratamiento. Lo cuenta muy fácil, David. 17 operaciones. Me fui debajo de un árbol. Estudié la preparatoria. Estudié la universidad. Es que parece mentira, pero no lo es. ¿Cómo es que con todo en contra, 17 operaciones, la autoestima, muchas condiciones, David haya hecho la diferencia para poder estudiar la preparatoria y luego estudiar la universidad? ¿Cómo fue esa transición en tu condición? ¿Recibiste apoyo? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué sucede cuando tienes ese título en tus manos? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Qué es lo que les dices a las personas que están en esta misma condición que a veces detienen su vida? Porque tú no la detuviste. Eres un ejemplo de lucha, de preparación. Lo estás diciendo fácil. ¿Qué pasó en ese inter? Y mira, cuando estuve estudiando la preparatoria la primera vez, y hubo mucho bullying, mucho discriminación, humillaciones, tanto por parte de alumnos como de alumnos maestros, entre comillas. Pero de ahí me salí un año y después volví a estudiar, pero ahora en una escuela diferente. Hice pruebas y fue una escuela abierta, la cual me ayudó muchísimo. Desde el primer día que entré a la escuela y me sentí muy cómodo, me sentí muy a gusto, apoyo de los compañeros, apoyo de los maestros, de los directivos, y la verdad no hubo tanto bullying como en aquel tiempo. Después la universidad y también hubo mucho apoyo tanto de ellos mismos, amigos, compañeros y maestros, no hubo tanto, ¿sí?
Lo que sí me queda claro es que depende de cada mentalidad de cada persona, maestro, alumno, compañero, ¿sí? Y depende también mucho de uno mismo, cómo lo tome. Yo sé que no es fácil sobrellevarlo, no es fácil convivir con la gente, pero va a depender mucho de uno mismo, de los valores que tenga. ¿Sí? Y está muy claro también que no es un impedimento satisfactorio para lograr los sueños. El impedimento está en la mente de los demás, no en la mía, sino en la de los demás. Y yo dejo que ellos me digan, o ellos, o todo lo que hagan, me afecta, pero si no, mejor me alejo y no me afecta como lo hice desde primera instancia, alejarme de la gente que no me lleva nada bueno. ¿Sí? Me quedo con la gente que me deja algo bueno y lo demás lo alejo. No es un impedimento para lograrlo, realmente. Bueno, ya acabas de hablar de tu mentalidad y hay algo que sí me encantaría, bueno, además basta ver la sonrisa de este hombre. Si lo conocieran, de verdad es un hombre que es una persona, bueno, a la cual quiero, admiro mucho. He tenido la oportunidad de abrazarlo un montón de veces. He tenido la oportunidad incluso de cantar. ¿Vieran cómo baila el buen David? Tuve la oportunidad de estar en la presentación de su libro en Uruapan, canta, baila y derrocha una energía. ¿Cómo se logra esto? ¿Y cómo se logra ese darle vuelta a las cosas para que en lugar de maldecir, de quejarte, puedas mostrar esa parte en tu condición física de tanta alegría, de tanta paz, de tanto agradecimiento, de tanta conexión, de tantos valores? ¿Cómo se logra eso, David? Pues realmente no es fácil, ¿eh? No, como te digo, no es nada fácil tener una mentalidad de este nivel. Y todo, te repito, va a depender del apoyo, valores. Y porque si tu mamá hubiera hecho todo lo contrario desde el primer momento, créeme que yo no estaría aquí. ¿Sí? Mi mentalidad hubiera sido otra. Entonces, es muy importante los valores, el apoyo de la familia para que tú puedas tener una mentalidad positiva y una posición más grande. ¿Sí? El apoyo de tu gente, de tu persona alrededor, el apoyo, por ejemplo, de ustedes como escritores, de tu parte, hermano castellano, me han apoyado bastante. Entonces, todo eso a mí me hace también más fuerte de que sí puedo lograrlo. No dejarme llevar por los comentarios, repito, lo de la persona negativa. Si te dejan llevar por ello y ya que te afecte, no lo vas a lograr. Entonces hay que tener presente aceptarlo, que tenemos una condición y que no va a ser fácil. No va a ser fácil ni hoy ni mañana y no. Va a ser difícil toda la vida, pero todo depende. Al igual que una discapacidad diferente, todo depende de cada persona y la mentalidad y el apoyo alrededor de cada uno de nosotros. ¿En qué momento surge, entonces ya pasas la universidad, en qué momento decides que debes hacer este libro? ¿En qué momento surge la idea de Yo Soy Flap y qué pretendes con este libro? Esto surgió en la universidad, de hecho, este libro lo terminé en el 2018. Durante 3 años yo lo estuve escribiendo porque tenía la idea de que por un libro puedo apoyar a la persona. Durante 3 años lo estuve escribiendo poco a poco, conforme iba recordando mi pasado. Lo estuve escribiendo hasta que ya me di cuenta que ya no tenía terminado. Dije, pues ahora es momento de buscar quien me ayude a publicarlo, a sacarlo adelante para poder ayudar a las personas. De esta manera, pues las redes sociales busqué y contratamos a hermanos castellanos, el cual él me apoyó, me ayudó con todo el proceso y gracias a él y a cada uno de ustedes, como tú, que también me ha apoyado bastante y lo hemos logrado. Y ahorita estamos trabajando en el segundo libro, que es un manual para el labio, para dar el nido, un manual más específico con todo el proceso y técnicas de alimentación y terapia del lenguaje.
¿Cuántas publicaciones hay en México, si es que lo has investigado, o en el mundo, acerca de la condición de FLAP? ¿Cómo no entendí lo primero? No entendí. ¿Cuántos libros hay en México acerca de FLAP, de esta condición de labio y paladar hendido? ¿Y cuántos materiales hay en el mundo? Porque finalmente te vas a convertir en una punta de lanza al respecto. Porque ya viene un Ah, manual y esto hay que compartirlo, no te lo puedes quedar, por eso debe convertirse ya en un asunto médico, psicológico, familiar y de cambio de visión de lo que tú estás viviendo. bien. Mira, este es el primer libro a nivel México, a nivel nacional, es el primer libro. No hay uno como tal igual el mío. ¿Por qué? Porque durante la investigación que realizamos, y hay libros, pero en la parte médica. Y todos los libros que hemos buscado son partes médicas donde habla el NPH, su origen, de dónde vienen los factores. Pero uno como tal, experimentado, no lo hay. Es el primer libro en todo México. Y realmente es uno de los primeros y me siento orgulloso porque soy el primero en escribir este libro y el próximo un manual. Muchas felicidades, estoy seguro que va a ser un éxito y además también por ahí quieren llevar a la pantalla grande al cine la historia de David García. Y Así es. ustedes lo están conociendo de primera mano. Te voy a mostrar algunos saludos que están llegando. Saludos, qué gran invitado, mi admiración y Muchas respeto. Qué gracias. buen programa el día de hoy. Dice Gaby, saludos a todos en cabina. Dice el doctor Cristian Villaseñor. Saludos, excelente tema para conocer y generar conciencia. Dice Radio y TV Emprendedores, un saludo a ambos, deseándoles unas felices fiestas pletóricas de salud. David Luna. Bueno, mi querido David, también te mandamos un fuerte abrazo. Si tuvieras que resumir tu vida desde lo que pasaste hasta lo que estás viviendo el día de hoy, ¿cómo contarías esa historia y cuál es tu narrativa hoy? Amor, empatía y respeto. Y paciencia. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento el respeto, y no hay respeto, no lo vas a lograr. Si no hay empatía, no lo vamos a lograr. Y no hay paciencia, porque la paciencia es uno de los valores que hoy en día no tenemos, o que muchas personas no tienen, y lamentablemente la paciencia tenemos que desarrollarla. O me van viviendo, va experimentando, pues aquí está la prueba. Tenemos que tener paciencia para todo. No podemos tener todo a la mano al mismo tiempo. Tenemos que esperar todo en tu tiempo, todo a tu momento. Y una de las frases que yo menciono cada día que cuando una persona me hace alusión a mi condición, es gracias por la flor, ilumina mi corazón y engrandece mi alma. Muchísimas gracias a todos. Uy, esta más reciente frase, ¿la puedes decir cuando tú recibes alguna crítica, alguna burla? ¿Lo puedes repetir, por favor? Gracias por la flor, ilumina mi corazón y engrandece mi alma. Esta frase yo la fui oyendo. Siempre le decía a la gente gracias, gracias, siempre. Pero la fui oyendo poco a poco, gracias por la flor, hasta que terminé agregando lo demás. Gracias por la flor, engrandece mi alma, ilumina mi corazón y engrandece mi alma. Esos fueron los dos puntos al final, pero poco a poco la fui acomodando hasta que llegó el punto y me gustó y dije, esa la voy a dejar. Y de hecho está en mi libro prácticamente, está aquí también esta frase y siempre la menciono. Gracias por la flor, ilumina mi corazón y engrandece mi alma. Uy, pues Todo lo que me dicen lo agarro, lo aguanto y para mí es algo positivo, no negativo, es positivo. ya vieron la mentalidad que tiene David. ¿Y de qué va el manual próximo que vas a compartir a nivel México? El manual que trata de todo el proceso de preguntas y respuestas, como te dije hace un momento, todas las mamás tienen dudas. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo lo voy a alimentar? ¿O un psicólogo? ¿Cuántas cirugías van a hacer? ¿A dónde voy a ir?
Entonces ahí empieza con preguntas y respuestas aclarando todas tus dudas y después empieza también con la práctica de la técnica de alimentación, cómo puedo alimentar a mi bebé, qué le voy a dar o qué mamilas, qué le voy a utilizar. Y por último terminamos con la terapia del lenguaje. Todo un proceso de ejercicio y terapia del lenguaje de principio a fin para ayudar al niño. Más que un manual muy completo, a diferencia de otros, que viene por separado. En este no, viene todo junto, los 3 procesos en un mismo libro. Estamos a punto de terminar el programa. Un mensaje que quieras regalarle a las personas. ¿Dónde conseguimos tu libro? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Mi red social es de Facebook, José David Flan. Pueden encontrarme ahí, por favor. Pueden pedirme mi número de teléfono. Es 452 11 2403 8. Se lo puedo hacer envío con envío gratis a todo México. Si están en Guadalajara, Jalisco, lo pueden encontrar en Fuente del Centro Médico y Occidente, en el restaurante de mi artista o mi amigo Juan Carlos López Villa. Ahí lo pueden encontrar también. Esto fue David García, que próximamente lo vamos a ver en la Feria Internacional del Libro Digital, que lo vamos a tener, yo creo que antes de terminar el año. Me encantaría que ahí presentaras tu libro. Va a tener cada escritor la oportunidad de estar entre 20 y 25 minutos para presentar su libro, que nos regales una conferencia muy, muy pequeña, pero lo vamos a poder ver en próximos días. Esto va a quedar registrado en la Red Iberoamericana de Escritores. Hoy lo tuve muy de buenas. Para mí un honor contar con David. Te deseo todo el éxito del mundo, te deseo que tu condición vaya mejorando día tras día. Es un hombre trabajador, es un hombre emprendedor, es un empresario, es un hombre que se ha abierto a paso en la vida, es un hombre que es un ejemplo para muchos jóvenes, para muchos niños, para muchas personas, para muchas familias. ¿Y qué les puedo decir? Yo me aprecio, y él lo sabe, de ser su amigo, me aprecio de quererlo mucho, 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 mucho. Es una persona a la que no me canso de abrazar, a la que no me canso de ver, con la que no me canso de platicar. ¿Por qué? Porque tiene todo mi cariño, tiene toda mi consideración, tiene toda mi amistad. Te quiero mucho, amigo. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Abrazo. David García, yo soy Flap. Nos vemos. Adiós y gracias por acompañarme. Qué programazo, ¿verdad? Se queda la repetición con David. Qué ejemplo de lucha, qué ejemplo de resiliencia, qué ejemplo de constancia, de David nos hace creer en esta vida no hay nada imposible. Hasta la próxima. Gracias, queridos amigos. Nos vemos. Esto fue muy de buena.